Todo carnaval es, por definición, un festival, pero todo festival tiene también algo de carnaval. Incluso los festivales literarios, por los cuales pululan escritores con sus mejores máscaras, buscando seducir nuevos lectores, que los ven como auténticos superhéroes. En Letrero, para nuestra segunda emisión, nos fuimos al Hay Festival de Zacatecas, uno de los festivales más importantes en términos literarios en el mundo, nacido en Hay-on-Wye, en Gales, hace ya varios años, y que ha sido exportado a distintas regiones del orbe y que llega ahora a Zacatecas, donde se verificará año con año. Así, festejamos, mentimos, escuchamos y sobre todo leímos durante 4 jornadas intensas en Zacatecas. Y aprovechamos además para recorrer y recordar la tradición literaria zacatecana, que va desde López Velarde, hijo directo de la entidad, a Juan Villoro, quien en una novela portentosa llamada El Testigo hizo una relectura, casi diría yo posmoderna, de este escritor zacatecano. Así que esto es Letrero desde Zacatecas, desde el Hay Festival y en pleno carnaval. Comencemos. En esta emisión especial de Letrero, dedicada al Hay Festival de Zacatecas de reciente verificación, tuvimos la oportunidad de conversar con escritores de todo el orbe. Así, por ejemplo, Eduardo Sacheri, autor de la novela La pregunta de sus ojos, en la que se basara la película de Juan José Campanella, ganadora del Oscar, El secreto de sus ojos, que estuvo de visita por allá. También le tomamos una instantánea a Yumana Haddad, poeta y periodista libanesa. En nuestra pieza final, Brian Nissen, artista invitado también al Hay Festival, trabajó con base en un poema, justamente, y qué pertinente, de Ramón López Velarde. En nuestro poema gestual, Carlos Corona interpreta a un avieso productor de telenovelas en un texto extraído del Testigo, de Juan Villoro, novela, por supuesto, de ambiente zacatecano. Nuestros conductores platicaron con Cristina Fuentes Laroche, directora del Hay Festival, para trazar los orígenes de este importante evento literario. Y, volviendo a nuestros conductores, José Ramón Ruiz Sánchez leerá en esta emisión a Juan Villoro leyendo a Ramón López Velarde, y Diego Rabasa, nunca más pertinente en términos de un festival, hablará de los escritores y sus adicciones. Esto es Letrero, con mente insana, en cuerpo más o menos sano, desde el Hay Festival de Zacatecas. Comenzamos. ¿Qué? ¿Y esto? ¿Aquí es la cata de mezcal o qué? ¿No te llegó la paloma mensajera? No. Es como el email, pero aquí en Zacatecas. Mira, lo que pasa es que es muy pesado el festival y si queremos entrevistar a Cristina Fuentes y luego sobrevivir y llegar al mezcal con jugo de arándano, que es lo que se estila, tenemos que hacer ejercicio. ¿Y qué es? ¿Cómo es la rutina o qué? Mira, es lectura contra reloj. Tienes que aguantar a 3 autores del Cono Sur y luego de postre Homero Aridis. Ay, hijos. Me O sea que hubieran dicho dale. para hacer un campamento de altura desde antes, mano. Bueno. Ahí va, empecemos. Pues órale. Va. De una vez. ¿Listo, eh? Arráncate. ¿Qué cosa? Una bombacha. Te la había regalado. Igual, te compré otra. No hacía falta. Ya sé, pero igual quería. Subieron al departamento. Diana retiró de la heladera los restos de un guiso. Hay como 2 cosas con las que siento que el Hay Festival rompe en términos de la relación que existe entre la gente y la cultura en México. Uno es que sí hay una especie de disociación en términos de que a veces cuesta trabajo que la gente rompa el cerco para acercarse a los autores, para acercarse a la literatura. Es como una relación un poco vertical. Y la segunda es el tema de la gratuidad, ¿no? Cuestan los eventos en el Hay Festival cuando la cultura en México suele ser gratis. El festival es un festival totalmente
son conversaciones, pretende ser un formato inclusivo, ameno, distendido. No hace falta haber leído el libro del autor para ir a ninguna de las ponencias. Mezclamos a personajes del mundo de la literatura, del cine, de la música, y realmente el formato es un formato de festival, celebración, 50 charlas, muchas charlas paralelas por toda la ciudad. Y el tema de cobrar para nosotros es parte del modelo. Le da valor en realidad al evento, es un precio simbólico, son 30 pesos, gratis para estudiante, y de verdad que allá donde vayamos siempre ha funcionado. En Cartagena de Indias, en Segovia, en Zacatecas, y se ha visto estos 2 días, todo está lleno, la gente hace la cola, compra su boletita, entra al evento, y realmente le da un valor y una contribución de la persona al festival. Ahora, ¿cómo se les ocurre que Zacatecas es el lugar para hacer un Hey? Hombre, el lugar es un marco fantástico, o sea, funciona, tiene todas las características, reúne las características necesarias para un festival como el Hey. Es un marco maravilloso, y la gente está acostumbrada a participar. Yo creo que es interesante también para nosotros, para el Hey, venir a un sitio donde podamos aportar algo también. O sea que yo creo que realmente es un buen matrimonio el Hey y Zacatecas. ¿Qué hace un festival así con la ciudad en sí? O sea, ¿cómo cambia la ciudad gracias a durante el festival, después del festival? Pues yo creo que la ciudad se tiene que apropiar del festival y lo está haciendo. Yo creo que desde hace semanas, hace meses, se está escuchando el Hey Festival, tienen curiosidad de ver cómo es. Venimos aquí, trabajamos con el equipo del Instituto Zacatecano de Cultura, también montando toda la logística del festival. Y yo creo que traemos aquí escritores, pensadores, músicos, cineastas, que conversen con la gente. Yo creo que también es muy importante la mezcla de público, el público local, nacional, internacional. Oye, y hay una cosa que yo quisiera preguntarte acerca de cómo se conforma el programa. En la página del Hey Festival y en conversaciones contigo, pues, como que resuena mucho el tema de contar historias. Pero hay otra dimensión que yo he encontrado dentro del programa de actividades. Por ejemplo, hoy me tocó estar en un evento con Wendy Guerra, José Manuel Prieto y Fabricio Mejía Madrid. Y más que la literatura, o sea, la literatura era como un pretexto, como un trasfondo, se hablaba del tema de Cuba, de qué tan anacrónica es la idea del socialismo, de qué tan real es la idea del socialismo para los que están de adentro y cómo contrasta para los que lo ven de afuera. Es decir, fue una cosa que hablaba como de problemas de nuestros tiempos, ¿no? Hay una cosa de periodismo al rato entre John Lee Anderson y Villoro y Juan Villoro, ciencia y literatura, es decir, como que sí es un tema de contar historias, pero también es un tema de abordar la problemática de nuestro tiempo. Hombre, es un festival de ideas, más que un festival literario es ideas, y la idea es que, bueno, conversar, contar historias y contar realidad, por supuesto, y contar preocupaciones y temas de interés local, nacional, internacional, temas de inmigración, por ejemplo, también se han tocado, que es importante para Zacatecas. O sea que es un poco el intercambio, y estos personajes que escriben que tienen mucho que contar, también analizan la realidad. Pero además esta cuestión en la que quisiera insistir, del carácter a ras de suelo del festival. ¿Hay una intención o un espíritu detrás de eso? Es decir, como romper con las barreras que de repente separan al escritor y al poeta. Exactamente. Somos totalmente antiprotocolo, la charla es muy distendida, tú ves los escenarios, son 2 sillas, una mesita, empieza sin grandes presentaciones, es una conversación, el público puede preguntar. Realmente el formato es ser justamente eso, inclusivo, fácil, ameno, por supuesto con mucha calidad, pero son conversaciones entre amigos, entre escritores, entre periodistas. Y yo quisiera nada más como arrancarte un compromiso grabado, en una cinta que no se puede borrar, de que este es un festival que llegó para quedarse. Pues es lo que queremos, nos encantaría, y igual que en Cartagena llevamos ya 5 años, en España también, en Gales 20, aquí también queremos estar para mucho tiempo. Y también al revés, nosotros llevaremos escritores mexicanos también a nuestros otros festivales, es un buen intercambio. Permítame, Majestad, que le dé el último consejo. Entre los invitados habrá gente muy diferente y tan diferente, pero mi reina Margot no debe mostrar preferencia por nadie. Si a alguien no le gusta, estoy seguro de que a usted no se le notará en la cara, pero no puedo ni pensarlo. Lo notarían inmediatamente. Bueno, prueba 2 para el festival. Réplica a contrarreloj, acuérdate, puro elogio. Yo termino de hablar y viene tu réplica. Listo.
Apenas consumada la derrota militar del antiguo régimen, el país tuvo que hacer frente al peligro que amenaza a toda revolución triunfante. En estas páginas vivísimas, poéticas, lúcidas en su poeticidad, usted supera al mismísimo Alfonso Reyes. No, espérate, no. Ibas muy bien, mira. Casi 15 segundos la llevaste, pero mira, a todo dar, pero ya con lo de Alfonso Reyes la estiraste un poquito. Acuérdate, hay que estar dentro de unos límites que sean un poco creíbles. Mira, vamos a tomarnos un descanso. Cuéntame lo de Villoro y López Velarde. Bueno. La mirada que crea Juan Villoro en El Testigo y que le permite regresar a López Velarde con tanta fortuna, con enorme originalidad, puede resumirse en el siguiente pasaje. Entró en el patio de San Ildefonso. En su caso, esto ocurría cada 12 o 15 años y le permitía asombrarse de la extraña decisión de hacer murales en las paredes. Vio a los superhéroes de colores. Si fuera un turista normal, pensaría que eran extrañamente mexicanos. Si fuera un mexicano normal, no los vería. El personaje es alguien que, gracias a un exilio académico de 2 décadas en Europa, logra ver el México de la reciente democracia desde un afuera raro. De alguna manera, el del extranjero, pero no completamente ajeno. Es y no es un turista. Es alguien que vivió intensamente ciertos años del pasado y luego se saltó otros. Esta elipsis lo hace dudar, ver al sesgo, preguntarse lo que a las mayorías les parece obvio. Es entonces un lector que hace eco de la experiencia de López Velarde. Es justamente el mismo tipo de figura respecto de los años del inicio del siglo XXI que López Velarde a los del cambio turbulento en que le tocó ser adulto, los del otro cambio de siglo y la revolución. Por eso pudo ver y escribir como lo hizo la vida de los pequeños pueblos de Zacatecas, evocando detalles con la precisión insuperable de la nostalgia. Una de las posibles maneras de leer esta novela es como la narración de la lucha por un escritor, por el escritor en cuanto a artefacto. Esto es, como bien cultural útil a los proyectos políticos de diferentes facciones. ¿Para qué sirve el escritor muerto? Las posibles respuestas de la novela son muy sorprendentes. Para hacerlo santo, para convertirlo en símbolo sexual, hasta para sostener ambas hipótesis al mismo tiempo. Si, como dice Giorgio Agamben, el testigo tiene por función transmitir lo que no vivió centralmente, sino vio vivir a otros, El Testigo, la novela de Juan Villoro, es una novela agambeniana. Pero como al mismo tiempo piensa no solo a su protagonista, sino a López Velarde mismo como testigo, y aún da un paso más allá. Todos somos testigos y por lo tanto peligrosos. Como siempre hace la literatura, habita una teoría y la revienta, la reta y la vence. Como siempre hace la literatura, toma la literatura de alguien más y la vuelve nueva, la respeta y vence. ¿Qué haces? Pues, ¿qué haces tú? Tocabas salto en el entrenamiento, ¿no? No, salto de páginas. Tenemos una entrevista en 3 minutos. Mira, te digo. Sale una tal Luisa, van a Londres, al final se casan. ¿Listo? ¿Con eso estamos? Ya está. ¿Y ahorita qué vamos? Instantánea, Yuma Najador. Soy Jumana Haddad y soy una poetisa de Líbano. Escribo sobre todo contra mí misma, escribo para desafiarme, lo necesito. Escribo también contra todo lo que es feo en ese mundo, todo lo que nos hace menos generosos. Para escribir lo más necesario es el tener valor, porque la escritura es una guerra. Entonces, lo que busco siempre, lo que pruebo a conseguir es el valor de escribir.
Mi más reciente publicación es la traducción, son 2 libros. El primero es la traducción española de mi último libro de poesía, se llama Espejos de las Fugaces y está publicado acá en México, acaba de salir. Y otro libro es un ensayo sobre la mujer árabe que tiene como título He matado a Shahrazad. Lo que me hizo ser escritora fue una poesía que nuestra profesora de francés nos leí cuando yo tenía 12 años. Y esa poesía era de un poeta francés llamado Paul Éluard. Tenía como título Libertad y cambió mi vida. Y cuando fui a casa ese día, me dice, eso es lo que quiero hacer en mi vida. Quiero escribir poesías como esas que pueden cambiar la vida a otra gente. Mis personajes extraen sobre todo de mí misma, porque yo creo que somos muchas personas por dentro. Y entonces sí, de la vida real, pero también de la vida imaginada, de la vida que tenemos adentro de muchas vidas anteriores. Creo que siempre escribimos lo que tenemos dentro, pero ¿qué es la autobiografía? La autobiografía es también las vidas de los otros dentro de nosotros. Tengo un libro interminable y es la historia de mi abuela materna, que se suicidó cuando yo tenía 7 años, y siempre he soñado en escribir la historia de su vida, y cada vez que empiezo no puedo continuar. Creo que soy incapaz de escribir una novela porque necesita mucha paciencia y yo no soy una mujer paciente. Hay muchas ciudades que me hacen soñar, que adoro, pero me gusta pensar que mi ciudad preferida ya no la visité y voy a visitarla un día y quizás me voy a quedar allá. No, cuando escribo no pienso en el lector, pero seguro que está dentro de mí, pero no pienso en él cuando escribo. Pero pienso en él cuando decido publicar lo que he escrito, porque la decisión de publicar es una decisión de ir al otro. Pero cuando escribo soy sola con mí misma y con mis fantasmas y con mis demonios. Yo creo en la locura. Escribimos porque no sabemos lo que queremos, no sabemos lo que buscamos, y eso no puede ser sinónimo de estabilidad. Y después del corte, un texto gestual basado en El Testigo de Juan Villoro.
Lección 3. Mantener la sonrisa y asentir mientras se escucha un discurso inagotable e incomprensible. ¿Listo? Listo. La primera de mis novelas demuestra, siguiendo la tradición de la literatura japonesa, que el efecto sensible y la profundidad no tienen por qué estar peleados. Los japoneses, como ningunos, lograron empatar la parte que es aledaña al cuerpo con la parte aledaña al cuerpo y al espíritu. Eso es, maestro. Estás listísimo para la conferencia magistral. Bueno, te voy a dar un poco de descanso. Vamos a ver a Brian Nissen, que está haciendo el mendigo de López Velarde. No, en serio, ya como lo destrabo. Mi nombre es Brian Nissen, soy pintor y escultor. De hecho, practico pues, todas las ramas del arte plástico, el grabado, dibujo, pintura y escultura. También mi pintura y escultura es más bien abstracto, donde no hay, digamos, una historia directa, pero siempre hay una interpretación y metáforas, así que se puede interpretar directo de muchas maneras. Y aparte de esto, me gusta mucho leer y escribir. Y es una cosa que también pues, enriquece mi quehacer plástico. Estando en Zacatecas, invitado por el Hay Festival, me acordaba mucho de un poema de López Velarde, hijo de Zacatecas. Es un poema que se llama Mendigo, en la cual habla de cuervos, de pájaros y menciona también el color azul. Y en uno de mis códices, el Códice Pipisqui, tengo una imagen que parece salido de ese poema, ¿no? Aquí me viene la idea de hacer unos pájaros así volando, que tiene su movimiento, y pensando así en el movimiento del vuelo, un hombre, un poco para inspirar en la acción de volar. Hacemos una figura como estroboscópico, o sea que donde se va a sentir una especie de movimiento que se siente que está volando. Es una bonita idea. Este ya será bueno desarrollarlo ya en color. Pues este poema de López Velarde tiene dos cosas. Habla de los pájaros, de los cuervos. Entonces, pues aquí realmente se basa en el movimiento del pájaro. Entonces aquí pues tenemos una figura volando. Entonces realmente va muy bien con el poema, ¿no? Con esta cara que me cargo hoy, debería decir que la película de la que voy a hablar es Superman. Pero no, hoy en Letrero vamos a hablar de otra película y de la novela en la que está basada. La pregunta de sus ojos se llama la novela, El secreto de sus ojos se llama la película, que ganó, por cierto, el Oscar a la mejor película extranjera para su director, Juan José Campanella, y el autor de ambas, de la novela y del guión de la película, es Eduardo Sácheri. Con él platicaron Diego Rabasa y José Ramón Ruiz Sánchez en el Hay Festival de Zacatecas. Vamos a verlo. ¿Cuál es la principal diferencia que encontraste en términos del lenguaje que empleas para narrar, en términos de la literatura y el siguiente proceso de trasladarlo al cine? Me parece que la diferencia más fuerte, o que a mí más me complicó por lo menos, fue la síntesis, la obligada síntesis a la que te somete un guión. En una novela, alguna página más o alguna página menos no hace una diferencia, y vos podés tomarte ese gusto artesanal por bueno, redondeemos esta idea, deslicémonos por aquella descripción, metámonos profundamente en el pensamiento o la emoción de tal o cual personaje. En el cine lo que me tocó vivir es, todo tiene que ser mucho más sintético y tenés que llegar más rápidamente a
al objetivo de lo que quieres que quede dicho y pasar a lo siguiente. Eso a mí me complicó bastante. Al hacerlo con Campanella, que es un director con una gran experiencia, bueno, lo sufrí mucho menos porque en general yo escribía larguísimas escenas que Campanella hacía tac, 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 tac. Y luego cuando uno la veía filmada decía, está bien. Claro, pero hay también como otra dimensión en términos de que hay una narrativa visual. O sea, claro. Hay momentos enteros en los que pueden transcurrir una escena sin decir una sola palabra y visualmente sigues contando una historia. Sí, pero mucho de eso, mucha de esa narrativa descansa en el propio momento del rodaje. Claro. Quiero decirte, en el guión es poco lo que se termina diciendo de ese tipo de escenas. No hay mucho sitio para largas descripciones. Hay varios elementos, como por ejemplo, quizá periféricos, pero que me parecen de mucha sustancia y que al final son súper trascendentes, como el periodo histórico, por ejemplo, en el que sucede la película. Sí. Sobre todo siendo historiador de formación, ¿no? Claro. No juega un papel tampoco tan trascendente el periodo histórico en el que está sucediendo, pero está de fondo, de manera velada. Después, hay otra dimensión que es pues, como la dimensión de la trama, ¿no? La dimensión de la historia de los personajes. En sí mismo, cada personaje también te puede como llevar a una representación. Es decir, al final de cuentas, cuando tú volteas para atrás, ves la novela, ves la película, ¿qué es lo que querías contar? Mi primer objetivo era reflexionar sobre el castigo, sobre la idea del castigo. Esto de un buen ciudadano que paga sus impuestos, cruza las calles por las esquinas y confía en la justicia frente al horror de una injusticia espantosa. Reacción visceral, inmediata, ¿cuál sería? Esto de, como dice en la película, le pego 4 tiros. Pero superada esa respuesta virulenta y epidérmica, ¿qué pasaría si esta persona decide mantener la idea de un castigo dentro de ciertos márgenes de civilización, por llamarlo de algún modo? No quiero abundar demasiado para aquellos que tengan ganas de leer o de ver la historia. Ese era el primer objetivo. Y esto del trasfondo histórico, que es así como una especie de telón de fondo, porque no es ni una novela ni una película políticas, pero bueno, tiene que ver con mi propia concepción de la historia, en tanto historiador o licenciado en historia. Más allá de que nuestras vidas sean comunes y corrientes, la historia nos sucede también a nosotros. Lo que pasa y lo que queda registrado en los libros y lo que alguna vez nos ha tocado estudiar, de un modo u otro nos afectó, influyó en nuestras vidas. En Argentina, en México o en cualquier sitio, a veces lo notamos, la mayoría de las veces no lo vemos, pero nos condiciona siempre, nos afecta, y a esos personajes les sucede eso. Oye, que ya se quejaron de los bostezos en la entrevista. Pues es que veníamos del gimnasio, tú sabes, ¿no? No, nos mandaron un ejercicio. Mira, a ver, adjetivo cada vez que no sepas qué decir. Entonces, vamos a hacerlo, ¿no? A ver, practiquemos. El significante domina el discurso literario. Sorprendente. El significado es aquello que se promete, pero apenas es un horizonte, que nunca llegará. Exultante. Y el sentido solo viene cuando cerramos el libro y se nos olvida todo lo que ya leímos. Apabullante. Estabas bebiendo, ¿verdad? No, estaba haciendo la investigación esta de campo que te conté, ¿te acuerdas? Para el trabajo que me pidieron. Buena excusa, los escritores y el alcohol. Bueno. Por lo menos lo hiciste. Pero pues, te voy a enseñar, vas a ver qué bien quedó. A ver. La palabra alemana Dasein, compuesta de los vocablos sein, que significa ser, y da, que significa ahí, captura la esencia de lo que significa estar vivo según Heidegger. A pesar de que otros filósofos como Hegel utilizaron el término, fue Heidegger en Ser y Tiempo el que estableció el paralelismo entre la existencia y el estar ahí al que se refiere el Dasein. Dice Heidegger en este mismo libro
que las adicciones y en general el impulso que provoca buena parte de las acciones de los hombres encuentra sus raíces en lo violento del Dasein. Así, Heidegger atribuye nuestra necesidad de aplacar el ansia que supone esa sensación de ser en el mundo al vértigo que proviene de la relación entre nuestro ser y la ejecución de una acción dirigida hacia un propósito. Las mentes y los espíritus más atribulados son los que más se acercan a estas zonas limítrofes de la comprensión del ser, y en buena medida esto les produce un estado de alteración mayor al de la gente común y corriente. Esto, cuando menos, ha sido en buena medida el pretexto por el que una gran cantidad de escritores se han arrojado a los brazos de los enervantes. No es casualidad que la palabra fármaco provenga de fármacos, que en la Grecia antigua significaba expiación. Los fármacos eran hombres sacrificados en tiempos en los que la sociedad necesitaba purificarse de algún mal. Eran chivos expiatorios que exudaban los males de una sociedad al focalizarlos en un solo sitio. La relación entre literatura y adicciones es larga, tortuosa y estrecha. En su ensayo Crack Wars, el escritor norteamericano Avital Ronell hace un nítido recuento de este convulso matrimonio. Entre muchas otras brillantes aseveraciones, Ronell recupera la relación de Baudelaire con las adicciones y recuerda cómo el poeta francés, en algún momento de su vida, emparentó el estado de intoxicación con el trabajo. La intoxicación supone un método de trabajo mental responsable de que los fantasmas aparezcan, dice Ronell. ¿Y qué es la literatura sino la aparición de fantasmas? Las drogas, remata Ronell, no tienen tanto que ver con la búsqueda de una realidad exterior trascendente, una cuarta o quinta dimensión, sino que más bien exploran las interioridades fractales. ¿Qué es lo que buscaban Burroughs en la heroína y los opiáceos? Bukowski en múltiples drogas, Faulkner, Steinbeck, Laurie, Eugene O'Neill, Scott Fitzgerald en el alcohol. La respuesta fácil es inspiración, pero la respuesta fácil casi siempre es incorrecta. Atravesaron la sala haciendo un paso de danza. Otros le siguieron. Luego pasaron otros corriendo, dando gritos, perseguidos por un Pierrot grande, pálido, con unas mangas demasiado largas, tocado con un bonete negro y riéndose con una boca desdentada. Corría dando grandes zancadas, torpemente, como si a cada paso debiera dar el salto, y agitaba sus largas mangas vacías. Pues voy metiendo los colores aquí, pues realmente domina el azul y turquesa, pero son detalles así que lo voy matizando, la voy poniendo y pues así como también da contraste así un color y otro, pero tratando de buscar también una armonía entre ellos. Y pues ya aquí puse ya los pájaros volando y el tipo también está en una especie de movimiento que vuela, ¿no? No trato de hacer una cosa, digamos, muy literaria de esto. Tomo un poco la esencia del poema y pues yo creo que realmente lo interpreta muy bien. Y tiene un poco un sentir de lo que es el poema. Aunque no nos percatemos de ello siempre, tras todo par de ojos se erige siempre una máscara. Así en los personajes de Eduardo Sacheri, así también en el autor del Secreto de sus ojos y de La pregunta de sus ojos. Veamos si Diego Rabasa y José Ramón Ruiz Sánchez, desde Zacatecas, logran desentrañar el misterio en la segunda parte de esta conversación. De este periodo histórico hay un asunto de una generación de escritores, Martín Coan, tú mismo,
que ya no les toca de manera tan directa el terrorismo de Estado o la guerra de las Malvinas, ¿no? O sea, eres demasiado joven para que te hubieran reclutado y te hubieran mandado a las Malvinas. ¿Esto cambia la manera de recordar esta historia reciente? ¿Cambia la posibilidad de pensarla y, sobre todo, de escribirla de otro modo? Creo que sí. Yo nací en el año 67. De modo que cuando se inició la dictadura militar tenía 9, cuando fue la guerra de Malvinas tenía 14. Claro, y de todos modos la década del 70 me marcó absolutamente. Me marcó a mi percepción de niña, pero claro, no fuimos protagonistas de esos años 70. Fuimos inocentes testigos, inocentes en esta cuestión de la niñez, digo. Pero sí me parece que en la Argentina nos debemos un análisis más profundo de los años 70. De todos los 70, digo, porque hemos reflexionado mucho, y está muy bien, sobre los enormes horrores de la dictadura militar. Pero la dictadura empezó en el 76. De algún modo la sociedad argentina cometió errores como para predisponerse a ese horror. Para que en una sociedad la vida no valga nada y mucha gente esté convencida que no hay mejor enemigo que el enemigo muerto y aniquilado. Para llegar a eso tienen que romperse un montón de tejidos sociales previos. Yo creo que esto se ve en otra dimensión que yo encontré en la historia, que es esta constante referencia a la nada. Al final, casi todos los personajes hablan de su vida como un largo tránsito desde ningún lugar hacia ningún lugar. Y ahí hay como una densidad en la configuración del personaje de a pie, común y corriente, en la que pues creo que queda sepultado bajo este contexto del que estás hablando, de haber, de alguna manera, ser herederos de lo que se permitió y como como un castigo nuevamente hacia una complejidad muy grande para poder configurar vidas con sentido. Bueno, me quedo con esto último que decís de vidas con sentido. Yo siento, no sé si queda plasmado o no en la historia, pero creo que los distintos personajes tienen un vínculo muy complejo con la memoria, con el recuerdo. Con la memoria en tanto lo que te construye como lo que sos. O sea, creo que uno es lo que ha hecho, y lo que recuerda que ha hecho, y lo que asume que ha hecho. Entonces, el protagonista, este empleado judicial puesto a aprendiz de escritor, empieza con una vida muy vacía. En realidad, ¿dónde radica el vacío? En su imposibilidad de hacerse cargo de ese pasado, de asumir qué papel le cupo, qué hizo bien, qué hizo mal, qué dijo y debió callar, qué calló y debió decir. Y por eso yo siento que esos dos personajes, digo, el protagonista, el empleado judicial y la jueza, son salvados, entre comillas, en esta labor redentora que puede tener la memoria. Redentora en tanto, bueno, recuerdo, me entristezco, hago mi duelo y después me pregunto, bueno, ¿y ahora cómo sigue esto? Cosa que otros personajes, como el del propio viudo, no puede hacer jamás. Ese personaje está anclado en el día que mataron a su mujer para toda la vida. Es la concentración de la memoria y al mismo tiempo la negación de la capacidad de procesar esa memoria. La imposibilidad de moverse nunca jamás. Oye, ¿cómo se llama este autor que tú querías que invitaran y que al final no se pudo? Jarkowski, el argentino. Sí, mira, Aníbal Jarkowski es un autor argentino, todavía relativamente joven, o un ex joven,
Y Yarkovsky crea un mundo en el trabajo que es un mundo levemente futuro, sin moverse a la ciencia ficción. No hay cambios tecnológicos, sino es como una ficción económica donde lo que predomina es el intercambio sexual. Ya no hay trabajos, la gente busca hacer algo y lo único que puede intercambiar son bienes sexuales. Entonces es una especie de Buenos Aires futura, donde las únicas tiendas que sobreviven son de lencería y donde cada secretaria, cada gerente, cada escritor tiene que dedicarse al sexo. ¿Y qué tan futuro será que nos va a tocar? Como pasado mañana. Hombre, maestro, maravilloso. ¿Tú qué traes? Fíjate que yo estoy leyendo a John Lee Anderson, el más reciente libro de John Lee Anderson en español. John Lee Anderson es un personaje que está absolutamente ceñido y apegado a lo empírico, a los datos. Entonces es como un coleccionista de datos y de sucesos, de tal manera que sus historias con el tiempo no harán sino volverse más duras y más vigentes. Esta colección de crónicas, publicadas en el New Yorker, que es su medio, sobre personajes hispanoamericanos. Está desde el rey Juan Carlos de España, pero están algunos personajes centrales en el siglo XX latinoamericano, como Fidel Castro, que aparece absolutamente avejentado y ya en la etapa postrera de su vida. Está García Márquez, destapado como este hombre que siente una fascinación terrible por los dictadores y por el poder sobre todas las cosas. John Lee Anderson tiene esta capacidad de camuflajearse y, a pesar de ser un hombre de Occidente, un periodista norteamericano radicado en el Reino Unido, los dos, digamos, rivales más acérrimos del mundo islámico, ha logrado entrevistarse con Ahmadinejad y ha logrado penetrar, digamos, que el mundo islámico. Y esta construcción de personajes que tiene John Lee Anderson, que logra hacer siempre una cuestión en la que uno no trata de decantarse con una opinión alrededor del personaje que está perfilando John Lee Anderson, y le es prácticamente imposible. Por ejemplo, Pinochet lo construye a través de sus personas más allegadas, y sus personas más allegadas revelan una parte muy humana, a veces casi cándida, del dictador chileno, de tal manera que uno nunca se puede salir con la idea fácil. Me parece que es una de las grandísimas virtudes de John Lee Anderson. Pues buenísimo, ¿no? Un libro sobre nuestro pasado inmediato, el de John Lee Anderson, un libro sobre nuestro futuro inmediato, el de Aníbal Yarkovsky, y pues vamos a ver en qué va Brian Nissen con su pieza sobre López Velarde. Pues aquí tenemos el códice ya completo, el códice Pepisqui. Es un códice bastante extenso, tiene 7 secciones y son desplegados. Y aquí ya tenemos el dibujo que estábamos trabajando. Aquí está. ¿Fueron pájaros? ¿Fueron aviones? No, fueron escritores que habían bebido demasiado durante 4 jornadas de festival en Zacatecas, en esta transmisión especial del Letrero del Hey Festival que aterriza por primera vez en nuestro país. Así, regresemos a nuestra suave patria literaria, curémonos de los excesos
y fijemos una cita para vernos en la próxima emisión del Letrero. Buenas noches.